¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este canal en el que, no sé si sois nuevos o no, pero nos centramos en desarrollo de la personalidad y también de la parte externa, todo lo que tiene que ver con la identidad para ser tu mejor versión por dentro y por fuera. Y como sí que muchos años me he dedicado a hablar sobre todo del tema interno últimamente, lo estoy fusionando bastante con el tema externo también. Y he tenido la idea, a raíz de, no sé si se nota, me he teñido el pelo. Yo quería que me quedara castaño oscuro, pero no se ve tanto en la pantalla, pero me ha quedado bastante negro. Entonces, y a raíz de eso me puse a pensar en la importancia también de lo visual, de cómo destaca ciertas cosas de ti, o ciertos arquetipos de ti, ciertas formas de ti. En uno de mis últimos vídeos os contaba qué 4 arquetipos femeninos modernos se me habían ocurrido a raíz de 4 arquetipos masculinos modernos de los que hablé hace un tiempo. Os voy a dejar los vídeos por aquí. Pero bueno, es bastante clave que por lo menos el vídeo de los 4 arquetipos femeninos modernos lo hayáis visto, porque hoy vamos a hablar de cómo desarrollarlos o de cómo integrarlos a través de los 5 sentidos. Que muchas de vosotras hicisteis el test también en TikTok, que si no lo habéis hecho, pues eso, seguidme en redes sociales. Está tanto en TikTok como en Instagram y ahí lo podéis encontrar. Y a raíz de eso, pues se me ha ocurrido, y hay gente que igual se identifica con uno de esos arquetipos o incluso con 2, pero no sabe muy bien realmente cómo manifestarlo o cómo integrarlo, que se llama cuando hablamos de arquetipos de personalidad, cómo integrar esa parte de ti que sabes que está ahí, pero que existe, pero que está un poco dormida, ¿no? Y se me ha ocurrido que realmente cada arquetipo tiene su propio imaginario, su propia estética, su propio universo, ¿no? Cada uno de estos 4 arquetipos, que son sirena, geisha, amazona y princesa, tienen su propia atmósfera sensorial. ¿Y por qué no probamos a intentar integrarlos o intentar representar mejor el arquetipo con el que nos identificamos forma dominante a través de los sentidos? Y es que ciertos olores o incluso ciertas canciones nos pueden como meter en cierto mood, en cierta versión de nosotros mismos, con que cada arquetipo tiene como una identidad visual, ¿no? Os recuerdo muy brevemente qué 4 arquetipos femeninos son. De todas formas, ved el vídeo si no lo habéis visto, por favor. Tenemos el arquetipo de la sirena, que representa la parte más pasional de la mujer, la parte más que se enfoca en la conexión, en la intensidad, no dejo nada a medias. Luego está la parte de la amazona, el arquetipo de la amazona, que es la mujer más libre, independiente, muy diversa, que aboga muchísimo por la autosuficiencia, que tiene la mente abierta, pero también puede ser bastante cuadriculada. Luego tenemos la princesa, que es el arquetipo de la persona que piensa antes en los demás que en ella misma, que se suele dar mucho a los demás, es más dulce o más ingenua o más inocente. Y luego tenemos la geisha, que es la parte del misterio, de la elegancia, del retrotraimiento, del no mostrar todas tus cartas, del en muchas ocasiones desempeñar un papel de cara a la galería, pero ser o pensar de otra manera. Mucha contención, que es absolutamente normal que te identifiques con más de una. De hecho, yo creo que lo normal sería por lo menos identificarte con un par. Pero vamos a ver cómo desarrollar cada uno de estos arquetipos a través de los 5 sentidos. Vamos con el olfato. El olfato es súper importante porque es el sentido que más está ligado a la memoria y a la emoción también, porque eso desencadena emociones, recuerdos, vivencias y todo eso. Es importante también, parece que no, pero cómo huele una persona te da ya la sensación de saber un poco de ella, de decir, para el arquetipo de la princesa he elegido este perfume de Dossier que se llama Gourmand White Flowers. Este perfume está inspirado además en un perfume que quizá conocéis que se llama Viktor & Wolf Flower Bomb, pero es una versión más accesible. Os voy a dejar abajo el link para que podáis echarle un vistazo. ¿Por qué he elegido estas flores blancas para la princesa? Bueno, estaba claro que la princesa tiene que tener un aroma floral y este lo es. O sea, cuando lo probé, lo primero que pensé es como dar un paseo por un jardín lleno de flores, ¿no? Entonces, que es algo muy princesil, por así decirlo. Es un perfil muy de princesa, un olor muy de princesa, porque mezcla flores frescas, pero también notas más dulces. Tiene té verde, bergamota, frutos rojos, flores blancas, como orquídeas, rosas, que son flores muy princesiles. Al principio huele mucho a flores, pero luego como que queda un fondito así de vainilla, más cálido, más dulce, con un poquito de caramelo incluso, y almizcle, o sea, es una mezcla muy chula. Y me parece muy adecuado para la princesa porque transmite como romanticismo y suavidad al mismo tiempo. Muy primaveral y femenino. Entonces, si te gustan mucho los perfumes florales, el Gourmand White Flowers de Dossier es
una lección estupenda. Y luego como concepto, 3 olores que podemos asociar a la princesa, al arquetipo de la princesa. Bueno, pues todo lo que es repostería recién hecha, entrar a una panadería o una repostería y oler de esto de acaban de hacer galletas, acaban de hacer bizcocho, eso me evoca mucho a la princesa. Luego también, por supuesto, las flores frescas, vas al jardín, cortas flores, las metes en agua, ese olor de matinal del sol, cómo huelen las flores. Y luego la ropa limpia, o sea, me da mucha sensación de todos esos 3 olores, así que si eres princesa tienes tu propia casa o tu propio cuarto. Yo intentaría que oliera a cosas así. Si nos vamos con la geisha, para la geisha también he elegido un perfume de Dossier que se llama Fruity Brown Sugar, porque para la geisha buscamos un olor más misterioso y envolvente, que además es mi favorito. O sea, el otro me encanta, pero este fue, la verdad es que en cuanto me lo eché, al día siguiente ya lo llevé puesto, porque es que, oh, me flipa, o sea, me flipa. Y este perfume además está inspirado en el perfume Mon Paris de Yves Saint Laurent, o sea, poca broma. Por una parte tiene notas más frutales, tipo frambuesa y pera, y bergamota, pero luego tiene un corazón como de jazmín y flor de azahar, y luego termina como con una base de azúcar moreno, pachuli, ámbar y un poquito de vainilla también, pero es menos dulce que la anterior. Yo diría que da una sensación más envolvente, te envuelve más cuando tú te lo echas. Entonces yo creo que es como una geisha que pasa y tú te quedas con el recuerdo de cómo huele la geisha más que con todo lo demás, y podrías reconocer ese olor en cualquier parte porque es como muy personal. Y creo que yo lo definiría como una mezcla entre delicadeza y misterio, que es algo que asocio bastante con la geisha también. Así que eso, Fruity Brown Sugar de Dossier, os dejo también el link abajo si le queréis echar un vistazo. A mí personalmente me gusta bastante, lo estoy llevando bastante de diario. Otros 3 olores que podríamos asociar a la geisha, como sigo en la línea de olores envolventes, por supuesto el incienso. En tu casa o en tu habitación puedes poner incienso, todo lo que son aceites esenciales también y especias también. Esos olores más envolventes y más intensos. La sirena. Con la sirena he elegido uno de los primeros perfumes que compré, que es la Vie Belle de Lancôme. Es bastante dulce porque tiene, lo leo, pera y grosella negra y también vainilla y praliné. O sea, imagínate cómo tiene que oler esto, así como... Yo pienso que es envolvente como la geisha, pero dulce como la princesa. Y yo creo que esa es la dicotomía de la sirena también. Que tiene como... Eso, empieza como con fruta, pero luego tiene un corazón bastante elegante, con notas de iris, jazmín, flor de azahar. Entonces lo interesante de este perfume es que yo creo que es el más sensual, ¿vale? Entonces me parece bastante adecuado para la energía de la sirena. Entonces yo pienso que es como elegante, pero al mismo tiempo es como hipnótico. Otros 3 olores que podríamos asociar a la sirena: las velas aromáticas en general, o sea, yo me imagino una sirena teniendo velas en su casa, el agua de mar, esa sal, y luego las frutas dulces, el olor a la fruta recién cortada. Y por último, con la amazona he elegido una colonia Aire de Sevilla de azahar. ¿Por qué? Porque bueno, esta es bastante fresca y bastante natural, ¿vale? O sea, es más cítrica, ¿vale? Tiene notas de bergamota, mandarina, clementina, azahar y jazmín también. Entonces a mí me transmite naturaleza, libertad, no sé, como si estuvieras caminando por el bosque y te impregnas un poco del aire del ambiente. O el campo después de una tormenta, porque de hecho olores concretos que asocio con la amazona, pues sí sería el bosque, el agua de lluvia, lo típico de cómo huele la tierra después de que llueva, que es un olor súper bonito, la hierba buena, también fresco de alguna manera, y que penetre y que tú lo sientas natural sobre todo. Entonces ese perfume me parece que se siente así. La vista es uno de los principales lenguajes del arquetipo porque es lo que primero entra por los ojos. Influye en cómo te ves y en cómo te ven, en cómo te perciben. De hecho, el vídeo de la semana pasada hablaba de esto, acerca del yin y el yang en la estética y cómo eres percibido según tienes más carga yin o más carga yang. Es el sentido con el que más podemos jugar, tanto en colores como en asociaciones estéticas, estilo de vida, porque también como vistes transmite un estilo de vida. Si eres una persona que, por ejemplo, casi siempre vas en chándal o muy comfy, seguramente la gente va a asociar que tú eres una persona deportista, activa, que vas al gimnasio y demás. Como justo son 4 arquetipos, he decidido asociar una estación a cada uno de ellos. Y empezando por la princesa, nos vamos con la primavera. La princesa es la primavera, lo tenía clarísimo porque representa la juventud, el florecer, el crecimiento, el desarrollo. La princesa tiende a ser optimista, es vivaz, representa la ilusión, los nuevos comienzos, el reverdecer. De hecho, por algo Perséfone, que también se asocia mucho con la princesa del arquetipo junguiano,
junguiano de la doncella, bueno, cuando Perséfone está con su madre es cuando existe la primavera, ¿no? Entonces se puede asociar mucho también al arquetipo de la doncella clásico. Una princesa, alguien que tenga arquetipo princesa de forma dominante, puede integrarlo y puede potenciarlo si viste con colores primaverales suaves, sobre todo luminosos, que es lo más importante, tipo el melocotón, el verde claro, el rosa, el blanco. Si tuviéramos que entroncarlo o relacionarlo con un movimiento artístico, yo he llegado a la conclusión de que el Renacimiento le quedaba mejor, pues porque tiene mucho enfoque en la belleza clásica, en la armonía, en el equilibrio. También es cuando se empieza a valorar mucho el humanismo al ser humano, te fijas mucho en la anatomía y demás, y al final la princesa también es una persona orientada a los demás, con mucho valor humano, generalmente con empatía y todo eso. He querido asignar también un cuadro de inspiración a cada arquetipo, y para la princesa he elegido la Venus de Botticelli, el nacimiento de Venus. Y si tuviéramos que irnos a estéticas, yo apuesto porque si tenéis que adoptar una estética siendo princesas, siendo este arquetipo, sintiendo dos princesas, pegan mucho el cottagecore y el royalcore, básicamente, que es en una parte pues es muy elegante, muy femenina, muy delicada en general. Si nos vamos con la geisha yo he asociado la estación del invierno, ¿vale? O sea, clarísimamente porque es más resguardada, más oscura, más fría en apariencia, ¿no? Como que para hallar esa calidez tienes que entrar dentro, ¿no? Un poco la diferencia entre el frío que hace fuera y el calor del hogar. La geisha también se mueve mucho entre sombras porque observa, intenta ser discreta, actúa desde la discreción. Yo a la geisha también la asocio mucho con colores invernales, que sean fríos principalmente, pero también un poco más oscuros, tipo azul marino, morado, negro, ¿no? Dentro de movimientos artísticos, la geisha la asocio mucho al impresionismo, y de hecho he encontrado un artista japonés que es impresionista, que se llama, lo tengo aquí, Hasui Kawase, y tiene paisajes que me evocan mucho, pues sí, al tema geisha en general, a Japón, por supuesto. Y este cuadro de aquí, que se llama Kinkakuji en la nieve, pues me parece bastante bueno para ilustrar a qué me refiero con la estética de la geisha. No significa que siempre tengas que ir abrigada y oscura, pero sí que, por ejemplo, le pega más que ir con colores súper luminosos y claros y flores como una princesa, ¿no? ¿Por qué la asocio a la geisha con el impresionismo? Sobre todo en que no importa mucho la identidad de lo que está representando. Es un paisaje, pero es reinterpretado a mi manera. Es una persona, pero reinterpretada a mi manera. El impresionismo es mucho la impresión que yo tengo de las cosas. Hay como una línea que separa la interpretación del artista versus lo que hay fuera en la realidad. Y esa dicotomía o esa separación me parece que encaja con la geisha también. El protagonismo no está enteramente en quién es ella, sino en lo que performea, por así decirlo. Entonces hay como una identidad desdibujada, no contenida y resguardada respecto a sí misma. Si tenemos que hablar de estética que le pega a la geisha, pues bueno, yo creo que el Dark Academia, ese amor por el intelectualismo y por la creatividad basado en la lectura, en la filosofía, en la reflexión, en tener un grupo pequeño de amigos con el que hablas de temas súper nicho, esa vibe un poco dark. Quiero decir que si tú eres geisha, el estilo Dark Academia casi seguro que te va a quedar muy bien si es que no lo has implementado ya. Y luego también me parece que ya yéndonos al otro extremo de chicas que suelen tener este arquetipo de geisha, nos iríamos al Clean Girl Core, que es básicamente la chica que tiene su vida junta y estructurada, en plan persona planificada, disciplinada, pero más que nada porque tiene ciertos objetivos, sabe lo que quiere, sabe lo que necesita, sabe con quién contar y con quién no, no atiende a que haya como ruido en su vida, sino que quiere esa paz y sobre todo centrarse en sí misma y en desarrollarse y en cierta introspección también. Entonces el Clean Girl también me parece que queda bastante bien como estética para una geisha. Sirena, por supuesto la sirena tenía que ser el verano, porque los colores son claros y son femeninos, porque la sirena es bastante femenina, pero al mismo tiempo aportan cierta distancia al ser colores más fríos, ¿no? Como el azul claro. ¿Y por qué digo eso? Pues porque la sirena es muy de frío y calor, ¿no? De te quiero absolutamente para mí o por favor no te acerques, ¿no? Pero eso es lo que le hace magnética, el hecho de soy inalcanzable o me obsesiono contigo. El verano sí que engaña porque tú dirías que el verano hace calor, es cálido, pero no, es una estación fría, entonces ahí ese engaño me gusta, me parece que queda guay con la sirena, además de lo obvio que es el mar, ¿no? Y todo eso. Entonces colores que yo creo que le quedan muy bien a este arquetipo, pues sobre todo el lila, el azul más claro, el turquesa, esos colores que tú puedes asociar más al mar, ¿no? El color perla y demás que entran también en la paleta de verano. Dentro del arte yo lo asocio a la estética rococó, con este ejemplo del columpio de Fragonard. Básicamente esta corriente es bastante hedonista, lo que hacía era reflejar pues sobre todo la aristocracia y demás, ¿no? Pero cómo se lo pasaban bien. Era una época de mucha sensualidad, de color, de gracia, cuestiones más lúdicas. Vamos a retratar a la gente pasándoselo bien. Y todas las escenas del rococó suelen ser bastante como coquetas, traviesas, alegres, ¿no? Que también es un lado que tiene la sirena. La sirena se deja llevar, es emocional, es pasional, le gusta vivir la vida, entonces el rococó le entronca bastante bien.
En cuanto a estéticas, por un lado el Old Hollywood, el Hollywood clásico, y por otra parte el New Money, o sea, todo lo contrario, que es como el New Money se ha puesto muy de moda en TikTok, Pinterest y demás, si tú lo buscas esa estética, ¿no? Que es como chica que tiene dinero, que no va de que fardes de que tienes dinero, no tienes ni siquiera que tener dinero, sino que yo asocio estos dos movimientos, o sea, estas dos estéticas como a la mujer elegante pero independiente, ¿no? Porque en el Old Hollywood sí que es cierto que ya las mujeres empezaban a tener más peso, en el sentido de yo elijo con qué hombres me caso, yo elijo qué trabajo tengo, yo elijo qué películas acepto, que luego por supuesto había misoginia como en todo el mundo y tal, pero bueno, se retrataba un poco como la mujer que empezaba ya a tomar más decisiones por sí misma, ¿no? Y el New Money también representa un poco eso. Entonces es como eso, una mezcla de elegancia con el comienzo de un poco de liberación de la mujer o de toma de decisiones propias acerca de cuestiones vitales. Y básicamente eso, no tienes que ser rica, ¿vale? Simplemente vestir yo creo que es la clave de vestir con elegancia y con seguridad. Por último, nos vamos con la amazona, que por supuesto es el otoño, ¿no? El Amazonas, el bosque. La amazona, por supuesto, yo la asocio mucho con colores de bosque, de hojas, tipo naranja, verde oscuro, marrón, por supuesto. Dentro del arte, al final me he quedado con el romanticismo, aunque no lo parezca, no tanto porque la amazona sea pasional, que yo creo que hasta cierto punto sí, pero quizá no en términos emocionales como la sirena, sino que la amazona es pasional de voy a por lo que quiero, de tengo este objetivo, de me apasiona mi vida, de tomar mis propias decisiones, aprender, todo eso, ser dueña de mi propio destino. Entonces sí que es cierto que en el romanticismo la libertad individual es lo importante, la exaltación de los instintos humanos, de la emoción humana, de que cada uno tiene su propia forma de ser persona, de ser libre, ¿no? Celebran mucho la naturaleza, la diversidad, y al final la amazona es una persona que se aprecia a sí misma como es, pero también es diversa y tiene la mente abierta como para apreciar las diferencias con otras personas. Entonces, de hecho, es que realmente con la amazona me vino a la mente el cuadro de Delacroix, el de la libertad guiando al pueblo, porque me imagino esa señora de ese cuadro era amazona seguro, o sea, es como esa vibra lo que me transmite la amazona, ese poderío. Y luego en cuanto a estética, pues por supuesto la veo en estética boho, o sea, es una estética muy natural, muy en contacto con la naturaleza, cómoda, sin grandes pretensiones. Y luego también en el Chaotic Academia, que es básicamente, es como el Dark Academia que he dicho para la geisha, pero más alocado, en el sentido de que más masculino, más dueño de sí mismo, más desafiante de la norma y de la sociedad a través del intelectualismo, ¿no? Que desafía un poco los estándares impuestos también. Bueno, vamos a pasar al oído, vamos a hablar de música, que por supuesto aquí se podría hacer una playlist completa de 30 canciones para cada arquetipo, no he querido explayarme tanto. Os voy a decir 4 artistas que a mí me dan la sensación que tendrían que estar en la playlist de este arquetipo. La música además es que moldea mucho nuestras emociones, es muy importante también, es como que a veces hasta la música te puede hasta cambiar el mindset de lo que piensas, ¿no? Para la princesa la veo muy orientada a una playlist con Taylor Swift, con Harry Styles, con Olivia Dean y con Red Velvet. Tienen una energía bastante luminosa al mismo tiempo que tienen como un punto romántico. Estos artistas pueden tener dicotomías, de primeras tú dirías que son positivas, ¿no? Pero en el fondo muchos de ellos también luego tienen letras un poco más profundas, que también la princesa tiene esta dicotomía, como que por fuera parece muy optimista, muy positiva, pero luego se encierra y es como que tiene sus pensamientos más oscuros, que yo con Red Velvet lo veo, que tiene por ejemplo el lado red, que es como más positiva, más juguetona, que también eso también lo tiene la princesa, tiene un ladito así rebelde, y luego tienes la parte velvet, más retraída, más de pensar, que me dan sensación estos artistas de que parecen más superficiales de lo que realmente son. Es un poco eso, y creo que la princesa me da esa sensación. La playlist de la geisha es más introspectiva, más misteriosa, más calmada sobre todo. Aquí nos vamos ya a melodías más tranquilas, más de ambiente, que le permitan a uno pensar. Entonces me he ido pues artistas que yo creo que pueden ser un poquito más introspectivos, como que en sus letras piensan mucho, que tú puedes dejarlas de fondo para ponerte a crear o a pensar en otra cosa que no tiene melodía, que no suelen tener melodías así súper estridentes. Entonces he pensado en SZA, que no sé si he dicho bien su nombre, en Mitski, en Billie Eilish y en Tame Impala, que son de ambiente y que luego si te pones a pensar en las letras también te dan que pensar. Con la sirena nos vamos a energía más sensual y más poderosa. Letras que hablan a veces de la obsesión, de la fusión, cargadas de intenciones, melodías que envuelven, que pueden ser como muy atrevidas con pocas palabras, que pueden ser muy directas y que en el centro pues suelen poner emociones pues más pasionales, el amor o otra persona o el amor por la vida o lo que sea. Marina, le veo toda la vibra de sirena a Marina en general, esa parte de diva pero al mismo tiempo ser emocional, o sea, sí. The Weeknd también, porque tiene letras como más oscuras y tal, pero que luego son las letras de The Weeknd. Dove Cameron también me da mucha vibe de sirena. Y luego Lana del Rey,
melódicamente podrías decir que no. Las letras sí son, o sea, las letras son muy de fusión, muy de obsesión. Y por último, con la playlist de la Amazona he buscado música un poco más épica, más tribal, con un poco de crítica social también, con significado, con pensamiento. He pensado en Paris Paloma. Paris Paloma, si no la conocéis, es una cantautora, es la de la canción esta que se ha puesto muy de moda en TikTok, la de Labor, la de All day, every day, therapist, mother, maid, if than a virgin, nurse than a servant, just an attendant, slave to attendant, so that I never let a finger. Esa canción escribe de forma tan inteligente, hace una crítica social tan brutal, es muy feminista también, me gusta mucho. Luego Imagine Dragons, también por esa parte que tiene la fuerza que le dan a su instrumental, tienen canciones muy épicas. The Warning también, porque ahí donde las ves, las veo como mujeres súper independientes también, y tienen letras también con bastante crítica, y luego Lorde, por supuesto. Yo creo que banderan bastante bien el espíritu independiente y crítico que tiene la Amazona. Vamos a comer ahora, vamos a comer, no va a ser una dieta de en plan, ahora tienes que comer esto, pero bueno, si tienes que subir fotos a Instagram de lo que has comido y quieres integrar mejor tu arquetipo, sube fotos de estas comidas, por decir algo, ¿no? Si eres princesa o quieres integrar este arquetipo, yo lo asocio mucho a la princesa, sí que es cierto, con comidas muy europeas, muy del viejo continente, todo lo que es repostería, sobre todo los macarons. Los macarons son muy princesiles porque son muy estéticos, muy delicaditos, muy monos, muy elegantes. Pero también pasta, ensalada mediterránea, todo esto de unas vistas al mar en una villa mediterránea con una ensalada con su queso feta, ¿sabes? Y sus tomates cherries. Y luego las típicas tostadas y croissants con mantequilla y mermelada. Eso sí que da como mucha sensación de me he levantado y este es el banquete que me han dispuesto, que has cogido un croissant del supermercado de la esquina, le has echado mermelada encima. Sí, oye, bien bono que es. Y luego pues un poco de dieta mediterránea, un poco esa vibra de desayunar en la cama. Luego la geisha, sí que es cierto que la geisha la asocio mucho a la comida asiática en general, pero hay algo muy importante, que es que creo que la geisha es una chica más de té que de café, ¿vale? O sea, es una tea girl, de hecho es la matcha girl, la geisha, puede serlo, ¿vale? Sushi, ramen, hot pot, arroz en sus diversas formas, o sea, como a ti te guste, más aglutinado en grano o como sea, o en fideos de arroz también hay. Con la sirena, esa zona más de Oceanía, África, un poco para mantener la vibra frutal y veraniega, ¿no? Que evoque un poco al mar, a lo tropical, a la frescura. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con marisco en general. Batidos de frutas tipo maracuyá, coco, piña, piña asada con miel también. Mango, ensalada con mango, con lima, coco, el coco natural, o sea, el típico coco natural. Yo he tomado de esos en África, en Cabo Verde, en plan, los venden en las playas, tal cual. Y luego los pokés, los típicos pokés de atún y salmón que están ahora tan de moda, pues eso también lo veo. Qué hambre me está entrando. Y la Amazona, ¿vale? Que ya he intentado ir un poquito más a comida de América, ¿no? Zumos o jugos de fruta también, ¿vale? No batido, zumo, tipo tamarindo, ¿vale? Que está bien rico. Patata asada con especias, banana también con arroz, las típicas arepas de queso o pollo, todo lo que tiene también con frijoles o chili, al aguacate, el maíz, todo eso, el cacao. Y por último, pero no menos importante, y que yo creo que es muy importante a la hora de vestir también, las texturas, el tacto, también evocan una imagen concreta y suelen entroncar con cómo nos sentimos en ese momento, ¿no? O cómo sentimos que somos en ese momento. Es decir, una falda de gasa, así como súper vaporosa, no te hace sentir igual que una falda de cuero que te queda así, ¿sabes? No sé cómo decirte. Una te da la sensación pues más de libertad o lo que sea, y la otra te hace sentir más sexy. Entonces, que las texturas importan. ¿Qué tejidos evocan mejor cada uno de esos arquetipos? Pues bueno, la princesa tienen que ser telas ligeras y luminosas. He pensado en gasa, en organza y en cachemir, que son telas ligeras, delicadas, femeninas, casi etéreas en algún sentido, ¿no? La gasa es muy vaporosa por un lado y crea bastante movimiento cuando tú caminas. El cachemir es lo que aporta más suavidad, más confort, que también entronca con el arquetipo, con la personalidad de la princesa. Y la organza refleja bastante la luz. Creo que son tejidos que en general evocan bastante romanticismo, dulzura y feminidad. Con la geisha he escogido telas que son más estructuradas y un poco más ceremoniosas, más elegantes, como por supuesto la seda, no podía faltar, o sea, también el tafetán, que no sé si sabéis lo que es, os dejo foto por aquí, y el crepe. He tenido que hacer un máster también de investigar telas porque no sé tanto, pero
todo es ponerse. Estas 3 telas son más sofisticadas y más ceremoniales, ¿vale? Que al final la geisha, pues es que es todo ser una geisha es todo un ritual vital y diario, vaya. La seda es uno de los tejidos más elegantes por antonomasia, es suave, es brillante, es refinado. El tafetán sí que es lo que, digamos, aporta más estructura y crea como siluetas muy definidas. Y luego el crepe es algo nuevo que he descubierto yo, que yo creo que le aporta como un poquito más de profundidad a los outfits que puedas llevar, ¿no? Es una textura bastante agradable. Y yo creo que en general como que son texturas que transmiten cobertura sin como que estás bien cubierta y bien vestida, bien polished, pero sin quitar elegancia. Con la sirena necesitamos telas que fluyan, o sea, la sirena fluye, ¿no? Pero que seduzcan también, que tengan ese componente emocional. El satén puede ser parecido a la seda, ¿vale? Pero el satén yo creo que sí que tiene un punto más romanticismo, tiene un punto más de romanticismo. El terciopelo, por supuesto, tiene esa suavidad mezclada con lujo, y luego el encaje. Generalmente, sobre todo en colores oscuros, se evoca más a la sensualidad. Entonces, para la sirena, las texturas tienen que reflejen su emocionalidad y su pasión. El satén, por un lado, refleja bastante la luz, es una tela brillante, si quieres puede recordar un poco a la superficie del mar, a ese brillo que da el mar. Luego el terciopelo yo creo que es el más romántico, no es tan fluido, pero sí que siento que cuando lo tocas es más suave y más suelto de lo que se ve. Y luego el encaje yo pienso que es el punto más femenino, se asocia mucho a la mujer, mucho más que a la mujer que al hombre. Y por último, con la amazona nos vamos a telas más naturales y resistentes. El lino, el algodón, el cuero, todo lo que viene de plantas y flores, materiales naturales que se resistan mucho, sensación de estar conectado a la tierra, a la naturaleza, todo eso genial. El lino y el algodón, todo el mundo sabemos lo que son tejidos muy buenos, muy transpirables, cómodos y que se asocian mucho a la naturaleza. Y luego el cuero introduce la parte más fuerte, más protectora, más dominante, más determinante de una persona y de la amazona en este caso, ¿no? Entonces yo creo que transmiten libertad, transmiten energía más independiente, más de quizá de abierta a explorar, me pegan básicamente con el arquetipo de la amazona y con su personalidad. Con este repasito de los sentidos, que al final todos son ideas e inspiración, por supuesto luego tenéis que ver qué os encaja, sobre todo en términos de colores y así, en términos de esencias, ya sabéis todo, os lo voy a dejar por aquí porque he hablado mucho de este tema, ¿no? Tienes que encontrar lo que te represente en forma de personalidad, que es de lo que hablamos aquí, y también lo que te queda bien. Y es cuestión, de hecho, lo chulo del estilo es ir experimentando hasta mezclar ambas cosas, lo que me representa y lo que me queda bien. La vida está también para intentar descubrirse, conocerse a uno mismo y divertirse por el camino, ¿no? Que no sea un proceso tortuoso, que muchas veces en lo personal, en la psicología, es tortuoso, ¿no? Así que vamos a intentar ponerle el punto positivo y divertido a la parte externa. Consejos de cómo hacerlo en mi vídeo de principios de año, el del Glow Up. Y espero que toméis notas y que os sirva mucho. Recordad seguirme en redes sociales porque suelo subir reels y cosas así, contenido para complementar los vídeos que subo a YouTube. Os mando un beso y un abrazo a todos y nos vemos. Chao.